en diferentes pacientes, en dónde podemos utilizarlo hasta el momento y ya como finalmente pues vamos a dar unas cortas conclusiones. Entonces, como introducción, pues ya la cirugía de catarata ya no solamente es quitar la catarata y ya, sino vamos un poco más allá y es que sea una catarata refractiva en donde pues la expectativa de los pacientes que ya vienen a nosotros con cirugía o para una cirugía de catarata es pues quedarse, liberarse de lentes, ya sea de lejos o intermedio o cercano también. Entonces como que eso ha aumentado un poquitico más el auge de nuevos modelos biométricos y de metodologías pues para realizar el cálculo del lente. Esto teniendo en cuenta que más o menos el 70 al 75% de los pacientes en cirugía de catarata pues quedan dentro de un rango de 0.5 dioptrías más o menos en ese rango. No hemos llegado todavía al 100% y lo que se busca con todos estos métodos nuevos o nuevas modalidades más que diagnósticas de cálculo de lente es pues alcanzar pues lo que más se pueda al 100%. Desde el 2010 han habido un auge muy alto en el tema de investigación. Del 2010 al 2014, más o menos, se encontraron en la literatura 3 artículos por cada año hablando sobre nuevas metodologías de cálculos del lente. Después del 2018, pues ha habido un boom muy grande, que más o menos 2018, 19, 20, de ahí en adelante, casi 17 artículos por año pues con muy buen soporte metodológico, se han escrito pues hablando sobre el tema de nuevas metodologías para un cálculo adecuado del lente. En los últimos años, pues al menos 36 fórmulas y metodologías biométricas han sido desarrollados pues para alcanzar el mejor objetivo posible visual en estos pacientes. Entonces venimos como en un auge de ya la perfección en cuanto ya que sea una catarata refractiva. ¿Qué es importante acá, teniendo en cuenta en lo que vamos a hablar? Todas, en gran proporción de las fórmulas o metodologías biométricas se fundamentan en la ecuación de Fedorov, que principalmente se tiene en cuenta lo que son las consideraciones anatómicas preoperatorias. Entonces vamos a tener la longitud axial principalmente, vamos a tener la curvatura, ya tenemos el Y2Y, ya tenemos el grosor del cristalino, tenemos la profundidad de la cámara anterior, tenemos la posición efectiva del lente, y esto es pues netamente, propiamente, consideraciones anatómicas en las cuales se han basado pues las diferentes fórmulas para el cálculo biométrico. Aquí nosotros vamos a hablar sobre ya no consideraciones anatómicas preoperatorias, sino vamos a hablar sobre consideraciones ópticas del ojo como tal, que luego a través, que vamos a ver más adelante, de una luz, va a haber un frente de onda, que es los cambios que se presenten en ese frente de onda son los que van a ser reconocidos por el aberrómetro, y de ahí va a sacar un cálculo un poco, todavía no lo puedo decir más preciso, pero sí un poco teniendo en cuenta únicamente las condiciones ópticas del ojo. Entonces, para hablar un poquitico de esto, pues vámonos un poco de historia. Desde el 2003, el doctor Jean Choulet, él fue residente, en ese momento era residente, cuando comenzó a pensar en qué otras metodologías se podrían utilizar. Un segundito. ¿Qué otras metodologías se podían utilizar pues, para hacer un cálculo del lente un poco pues, más preciso? Dentro de esa, él lo pensaba mucho en los pacientes que tenían antecedentes de cirugía refractiva, en donde pues en ese momento, 2003, había mucho error predictivo en esos pacientes. Entonces, la lógica de él, o con el que se cranea este nuevo dispositivo, este nuevo modelo, es pues quitemos todo lo que tenga que ver con los parámetros anatómicos del ojo y demos simplemente la fórmula óptica. Entonces, aquí lo que él trata de buscar, o lo que se busca con esta metodología per se, en principio, es el equivalente esférico. Entonces, ¿cuál es el equivalente esférico que va a tener ese ojo una vez hemos quitado la catarata? O se llama aberrómetro intraoperatorio afáquico. El hecho de que sea fáquico no quiere decir que tampoco lo podemos utilizar en pseudofacos, porque, como vamos a ver más adelante, en pacientes con pseudofacos, pues nos va a ayudar a todo el tema de toricidad. Entonces, con esa idea en mente, él dice, hablemos ahorita solamente de características ópticas que me vayan a dar un equivalente esférico para mirar como tal, pues la estructura óptica como tal del ojito. Entonces, eso fue en el 2013, en 2003, perdón.
él inicia en el 2005, saca como su primer estudio con esa lógica, únicamente consideraciones ópticas. Lo que él hizo fue en 22 ojitos hacer la comparación en pacientes normales y en pacientes que tenían antecedentes de cirugía previa, comparando el cálculo del lente en pacientes con el uso de en ese momento, era un autorrefractómetro intraoperatorio y el no uso del autorrefractómetro intraoperatorio. Lo que se encontró era que el 83% de los pacientes con antecedente de la SIC se encontraban dentro de una dioptría pues en ese error predictivo del cálculo del lente, mientras que los pacientes que tenían el antecedente de la SIC, pero no utilizaron en ese momento el autorrefractómetro, pues el 67% solamente llegaban a o estaban dentro de una dioptría de ese error predictivo. Acá llama la atención que en los ojitos normales, en pacientes sin antecedentes de cirugía refractiva, pues el 100% lo lograban, tanto en pacientes que tenían la autorrefracción intraoperatoria como el paciente que ya tenía pues el cálculo preoperatorio. Con eso surge todo este tema del el aberrómetro intraoperatorio, que en ese principio o después de que él saca este artículo en el 2008 lo comienzan a potencializar y sale lo que es el primer aberrómetro intraoperatorio, que es el Orange. Ese Orange no tuvo mucha como acogida de cierta manera, pues porque todavía estaban en el proceso de estandarización de esos nuevos equipos. Entonces, es el primer sistema de aberrometría intraoperatoria y este dispositivo nos ayuda a calcular pues mejor el poder del lente, mejor el eje y mejor la longitud y eje de las incisiones, como ya ahorita lo vamos a tratar de desglosar un poquitico más adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es una aproximación refractiva, ya vamos a ver un poquitico más en las imágenes para entenderlo un poquitico mejor. El HORA me toma 40 medidas ópticas de 30 a 1 minuto. Aquí vamos a utilizar lo que es la interferometría de Talbot-Moiré, que es una interferometría que me permite tener o está dentro de un aberrómetro que me permite colocar dentro del microscopio por su tamaño. Acá es importante porque vamos a tener una alta precisión de autorrefracción para conllevar o a que me lleve a tener un adecuado equivalente esférico afáquico. Me permite mínima distorsión de las ópticas oculares. Es importante tener en cuenta la distancia al vértice, ya que es una cosa que revoluciona todo el tema del cálculo de los lentes, pues de ese momento como se había pensado, y es el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué el tema de inteligencia artificial? Porque esto está unido, o cada hora de cada sitio en todas las partes del mundo están unidos a una nube, perdón. Todos los datos que se pongan y todos los cálculos posoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios que se utilicen en ese cálculo de ese paciente se acumulan y se unen a la base de datos global. Entonces, a medida que más se haga el HORA, pues va a tener mayor cantidad de datos disponibles para mejorar su predicción o disminuir su error predictivo. Un segundo. Un segundo que alguien ingresó y no sé quién es. Bueno. Entonces, la primera fórmula que se propuso fue la del doctor Lancheloup, que es lo que hace P significa es el cálculo del lente pues del lío de métrope, y él tiene una constante de 2.01 por el equivalente esférico afáquico. Este 2.01, ¿a qué equivale? Que la idea de él en principio es el equivalente esférico, que lo tenemos acá a mano derecha, pero él también está pensando en ese momento es cómo yo ayudo a corregir el astigmatismo residual, teniendo en cuenta pues que tenemos un astigmatismo de cara anterior de la córnea y también de la cara posterior. Entonces lo que él hace es tratar de utilizar como un número correctivo de ese astigmatismo residual. Luego viene el Esitoti y él dice, espere, ya no solamente queremos es mirar cuál es la medida con ese coeficiente de error de 2.01 que el doctor Lancheloup tenía, sino es miremos qué va a pasar con mi astigmatismo que yo estoy induciendo a través de mis incisiones quirúrgicas. Entonces, él comienza a desglosar ese 2.1 de cierta manera, como un porcentaje de esto para llevarme a entender o a tratar de calcular
cuál es ese error y cuál es ese astigmatismo que me queda después de hacer la incisión quirúrgica. Entonces, a momentos de que pasa el tiempo, se comienzan a profundizar y a tener un mayor, de cierta manera, ecuaciones matemáticas para tener pues, información mucho más real y mucho más precisa. Después comienzan a sacar, pues vengan, si ya tenemos una fórmula previa para astigmatismo, pues pensemos también para cuando son longitudes de ojo menor a 25 o cuando ya tenemos unas longitudes axiales mucho, mucho más grandes. Eso sin querer decir que se estén teniendo en cuenta como tal la longitud axial para tener un adecuado cálculo del lente. Entonces, previamente, bueno, aquí está la foto del doctor Loncheluf, en donde tenemos el primer paciente o los primeros pacientes donde estaba haciendo pues la toma del autorrefractómetro intraoperatorio. Entonces, ¿qué es importante para utilizar el orado? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Entonces, uno, que la incisión debe estar sellada. Dos, evitar la sobrehidratación o la deshidratación corneal. Tres, tener en cuenta pues el eje visual centrado. Esto nos va a ayudar, lo que va a hacer pues el equipo como tal, que más adelante lo vamos a ver. Cuatro, que tengamos pues claramente una córnea clara, porque la idea es que el rayo de luz entre sin ningún problema, que haya una tensión ocular fisiológica. Pues acá la forma en que uno lo puede medir, el hora no lo puede medir, pero se puede medir, o sea, se mide con el tonómetro de Barraquer. ¿Qué tipo de viscoelástico yo voy a utilizar? Porque dependiendo del tipo de viscoelástico me permite mejorar las mediciones de este hora intraoperatorio. Y lo otro es minimizar la presión externa. Se hizo un estudio en donde se comparaban los diferentes tipos de blefaróstatos y se encontró que el que mejor tenía mejores resultados o el que inducía menos errores era el blefaróstato, pues que tenía el que se podía mantener a través del tornillo. Entonces, como tener en cuenta que cualquier cosa que me altere la presión externa del ojo, pues me va a afectar la toma adecuada pues de esta imagen. Entonces, hablemos un poquitico de la interferometría de Talbot-Moiré. Entonces, la idea de esa interferometría a grandes rasgos es un procesamiento de frente de onda. Lo vamos a ver ahorita más adelante en dos videitos que traje como para entenderlo un poquitico mejor. La idea es que el aberrómetro saca una luz luminiscente de diodo, traspasa pues las estructuras oculares y se refracta. Cuando se refracta, lo que trata de hacer el aberrómetro en cierta medida o a grandes rasgos es tratar de encontrar que así como ingresó y va a salir, cuáles son las alteraciones en su longitud de onda y en su frente de onda que son captadas por el aberrómetro, que son llevadas a través de un sistema óptico y que al final van a llegar al tambor o al interferómetro de Talbot, en donde consisten dos rejillas, más adelante lo vamos a ver, dos rejillas, en donde esa refracción de la luz se va a formar en patrones de flecos y al final de todo ese proceso va a haber una cámara que a través de algoritmos matemáticos y físicos me va a dar un cálculo del lente. Entonces, debe haber unos ángulos específicos que van a estar coordinados con las rejillas del aberrómetro. Y este es importante porque el interferómetro de Talbot-Moiré tiene mayor velocidad que en comparación a otros tipos de interferometrías, pero también es pequeño porque debe ser pequeño para poner en lo que es el microscopio. Entonces, aquí tenemos el microscopio, aquí en la parte inferior tenemos el aberrómetro, ese es el aberrómetro, pues que en teoría lo que dicen los libros es que no influye en los movimientos del cirujano, pero pues lo que uno ha visto es que sí tiene cierta influencia en cuanto a la manipulación como tal. Tenemos una estación de trabajo y ya lo que es la pantalla. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es realizar adecuadamente la alineación, es decirle al paciente que mire hacia la parte de aquí donde está la abertura, perdón, la abertura del aberrómetro y que mire una lucecita verde. Después, pues esto no es automático, de cierta manera uno tiene que esperar que se acomode más o menos en el centro y después la instrumentadora le da en capturar y él automáticamente comienza a sacar las 40 medidas más o menos de 30 a 40 a un minuto. Entonces acá tenemos la posición de estos
de estos lentes, si podría decir de cierta manera, del averrómetro, en donde esta porción como triangular debe estar totalmente en el centro, al igual que esta cruz que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha. La idea es que entre más centrado esté entre los 4 puntos, pues va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Quiero que vean este videito. Ay. Entonces, la idea es que este es un dispositivo que nos ayuda a medir cuando ya tenemos pues totalmente quitada lo que es la catarata completo, tanto la núcleo, corteza, perdón, núcleo, epinúcleo y corteza, para dejar lo más limpio posible como tal. La idea es mantener la cámara con viscoelástico. Ellos pues se han hecho varias recomendaciones en cuanto al viscoelástico y la idea es utilizar o Provis o Hilon o Duovis. Entonces, aquí en primera instancia es alinear el centro como tal y al momento que se comienzan a poner las luces verdes, pues la instrumentadora le da en capturar. Entonces acá vienen las de luz, se refracta, comienza a ir a través de los diferentes sistemas ópticos, aquí se hace el patrón de flecos y posteriormente, que en el siguiente video está se ve un poquitico mejor, llega hacia donde está el interferómetro o la interferometría de teoría. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que al momento en que utiliza los 40 datos que toma como tal el interferómetro, él calcula con todas las mediciones que se están haciendo. La idea es que ese cálculo se va a dar a través de las modificaciones que se produzcan o las alteraciones que se produzcan mientras la luz comienza a viajar. Cualquier alteración en ese haz de luz se calcula automáticamente como una aberración. Aquí tener en cuenta que este hora puede tener o puede calcular tanto aberraciones de bajo orden como también aberraciones de alto orden, teniendo en cuenta únicamente modificación de la luz y modificación en su viaje como tal. Este es otro, este es otro video, es un poquitico más, demuestra un poquitico donde sale la onda de la luz, se refracta, regresa, viaja a través pues, del sistema óptico. Luego hay un momento en donde dentro de ese sistema óptico aquí va a llegar a lo que es como tal la interferometría del Talbot. Entonces acá hay unos ángulos específicos en donde ahí se van a salir lo que son los patrones en flecos que finalmente van a llegar a esta cámara al final del interferómetro. Y aquí es donde están todos los cálculos matemáticos o los algoritmos matemáticos y físicos que existen para hacer pues este cálculo como tal del lente. Entonces, a grandes rasgos es un interferómetro que necesitamos que esté áfaco pues para que la luz ultraluminiscente de diodo vaya hasta la retina, se refracte y los cambios que hayan mientras se refracta es lo que van a llevar a todos esos cambios o los cálculos que van a llevar posteriormente. Entonces, ya teniendo en cuenta un poquitico de cómo funciona, vamos a ver a la evidencia hasta el momento que tenemos. Tener en cuenta que desde el 2008 comienza a surgir esto, o sea, ya más o menos unos 16 años y con el Ora propiamente, 2008 con el Orange y más o menos 2011, 2012 con el Ora, tenemos como unos 10 años hasta el momento de lo que llevamos. Aún falta muchísimo más, pero pues traemos como lo más importante. Entonces, en ojos normales se hizo un estudio retrospectivo. También cabe aclarar que eso la gran proporción son, o mejor dicho, todos son estudios retrospectivos, faltarían mucho más hacia adelante prospectivos. Pero aquí es donde en el estudio más grande que encontré, se hace un estudio de evidencia en el mundo real de 32.189 ojos. Entonces cogieron todos los pacientes de para atrás y comenzaron a hacerles las regresiones lineales para ver qué podían encontrar. Entonces, acá o los dos grupos que habían era el error de predicción entre la aberrometría intraoperatoria y versus el cálculo preoperatorio. O sea, ¿qué encontraban? A lo que encontraban previamente la cirugía y los hallazgos que me daban en cuanto a la aberrometría intraoperatoria. Entonces, en los errores de predicción absolutos medios
fueron significativamente menores, 0.001, en los pacientes que con la regresión lineal se utilizó la aberrometría intraoperatoria. El error predictivo absoluto de menos de 0.5 dioptrías fue de 81.9% versus 75.9%. O sea, era una P significativa entre usar aberrometría intraoperatoria versus únicamente quedarnos con el cálculo preoperatorio. Eso lo vamos a ver más adelante porque han habido más información respecto al tema. Aquí otra cosa importante en este estudio grandote fue qué pasa con la toricidad, qué pasa con los pacientes que yo necesito hacer una adecuada alineación al momento de hacer el implante. Como yo le decía al principio, aunque se utiliza principalmente para que haya un buen cálculo del lente en pacientes áfagos, el hecho de que yo ponga un lente no quiere decir que no va a funcionar. Me funciona muchísimo porque aquí es donde me ayudan a mirar o me ayuda a mirar el dispositivo en qué eje yo lo debo poner. Aquí el error predictivo absoluto menor a 5 dioptrías en cuanto a cilindro fue de 82.4 versus a 76.8%, dándome a entender pues que este aberrómetro tiene o me funciona muy bien o me mejora en el cálculo del lente tanto en su esfera también como en su cilindro y por ende en su eje. ¿Qué pasaba con los ojos largos y con los ojos cortos? En ese primer estudio, aquí se comparó pues lo que es la aberrometría intraoperatoria con el Hill y acá se encontró pues que la aberrometría intraoperatoria era mucho mejor que el Hill. Ahora, ¿qué pasaba con los ojos pequeños? Aquí no se encontró diferencia significativa con Hofer Q y Hola I2 versus al aberrómetro, pues versus Alora. Vuelvo y lo digo, estamos aún como en el proceso de seguir estudiando este dispositivo y sacándole el mejor provecho, teniendo en cuenta pues la inteligencia artificial que maneja este dispositivo desde hace un tiempito y que cada vez que utilice pues se va a robustecer más de cierta manera. ¿Qué pasa entonces que con los antecedentes de cirugía refractiva, que era uno como de los tópicos o una de las dudas que le surgió al doctor que inventó esta metodología? Entonces, si yo tengo una cirugía refractiva previa, pues sabemos que el índice de refracción corneal pues van a cambiar. Entonces, este estudio en el 2014, también por el mismo doctor que inventó esta metodología, cogieron a 246 pacientes pacientes con antecedentes, cirugía refractiva, sea la SIC o PRK, y entonces acá ellos compararon 4 métodos. Entonces compararon cuando estoy utilizando el ORA, cuando es la mejor decisión por el cirujano, por su experiencia, cuando yo lo hago a través de Haggis o cuando lo hago por chamas. Entonces, ¿qué ellos encontraron acá en este estudio? Estoy hablando de 2014. Ellos encontraron que había una diferencia significativa al momento de usar el ORA en comparación a los otros 3 tipos de métodos como tal. Entonces, el error predictivo mediano y medio fue mucho menor del ORA, 0.35 dioptrías, 0.42 dioptrías frente a 0.6 dioptrías, 0.31, 0.53, 0.65 y 0.51 y 0.59. Entonces, tenía menor error predictivo, tanto mediano como medio, para pues tener el cálculo más cercano a cero. ¿Qué pasaba si poníamos dentro de un rango dióptrico? Entonces, ¿qué pasaba o qué tanto porcentaje de los pacientes se encontraban en 0.5 dioptrías, 0.35 dioptrías y dentro del rango de una dioptría? Pues acá encontramos que en 0.5 dioptrías el 77% de los pacientes se encontraban dentro de este rango dióptrico, en 0.75 el 85% de los pacientes y dentro de una dioptría el 94% de los pacientes en comparación de los otros, 76, 80, 87, que fue pues una diferencia significativamente estadística en el uso del oro. Eso fue 2014. Ahora, en el 2015 también se hizo otro estudio, ya aquí con 39 ojitos nomás, e hicieron la comparación entre también 4. Entre el ORA, entre el UpToView, el Haggis y la fórmula de regresión de Masked. Aquí, ¿qué encontraron? Encontraron que no había una diferencia significativa entre el error predictivo mediano ni medio, ni tampoco si yo estoy o hago una comparación de los diferentes métodos dentro de 0.02, 0.5, 0.7 y una dioptría. O sea, aquí no dio una P significativa de cierta manera a favor del ORA. Sin embargo, 2015 igual, se está comenzando todo el proceso de investigación sobre el tema. Entonces, lo que ellos, o la conclusión que saca este artículo es que aunque no tiene diferencias significativas,
sí se da cuenta que es clínicamente efectivo entre esta nueva modalidad de cálculo del lente versus a las modalidades pues, que ya han sido establecidas como tal. Entonces, aquí es otro del mismo artículo en donde comparan pues la cantidad del porcentaje de pacientes que están dentro de 0,25 hasta una dioptría, y aquí los que más tienen pues menor error predictivo es lo que es la fórmula regresiva de Masked, Haggis, Ora, y por último pues lo que es el OptoView, que era pues una de las también de las como de las hipótesis que pues al ser de óptica pues en teoría tendría que dar mejores resultados. Aquí no da una P significativa a favor del Ora, pero sí lo que están diciendo o lo que se dice en la conclusión es que es igualmente efectivo que las demás fórmulas que se han utilizado pues en ese estudio. Es el 2022, es un antecedente también de cirugía refractiva en 97 ojitos, pero aquí ya lo hacen también con el Barrett-Truquet y miran a ver qué es lo que pasa. ¿Hay alguna diferencia entre utilizar el Barrett-Truquet, que ya pues es una fórmula más reciente, con que lo utilizan las reglas biométricas o los biómetros mucho más avanzados, a ver qué pasa con el Ora? Entonces, acá se dieron cuenta que aunque había una disminución o un menor error predictivo, tanto mediano como medio, entre el Ora, que es este, y el Barrett-Truquet, aunque era significativa, sin embargo, dentro de los rangos dióptricos, en las comparaciones, pues no hubo una P significativa como tal. Únicamente la dieron pues dentro de una dioptría, pero pues la idea es que haya, o lo que se esperaba, era que hubiera un menor error predictivo o un menor porcentaje, una P significativa, dentro pues, de los rangos dióptricos más pequeños. Acá vuelven a hacer la misma conclusión que hacen en 2015, en donde dice, no es significativamente como tal mayor una que la otra, pero clínicamente tienen la misma eficacia como tal. Ahora, eso es en cuanto al antecedente de cirugía refractiva, qué pasa en ojitos normales y qué pasa en ojos grandes o en ojos pequeños. Ahora, ¿cuál es otra de las ventajas de este dispositivo? Es que me ayuda pues para la corrección del astigmatismo. En este estudio, que es el mismo donde se estudian los ojos normales y cortos y largos, son los mismos 32.189 pacientes, y aquí lo que se buscaba era pues tener un error predictivo absoluto menor a 0,5 dioptrías. Y aquí en lo que se hace la diferencia entre pacientes tóricos, pacientes no tóricos, que utilizaron el Ora o no utilizaron el Ora, aquí sí hubo una P significativa en el hecho de tener ese error predictivo absoluto menor a 0,5 dioptrías dependiendo si uso o no el aberrómetro. Entonces, en cuanto al astigmatismo, se demostró en este estudio que el uso del Ora me permite que un gran porcentaje de los casos tenga menor error predictivo absoluto en comparación al únicamente utilizar pues el cálculo del lente convencionalmente o preoperatoriamente. Entonces, acá sí tiene, pues, en ese estudio que se encontró, pues, una diferencia significativa en cuanto al uso del aberrómetro en pacientes en lentes, incluso tóricos y no tóricos, con el uso de aberrometría, pues, del Ora y el uso del cálculo normal preoperatorio. Este artículo, pues es interesante porque una de las cosas también que es, no sé si de pronto se buscaba como tal, pero que han surgido a través de los estudios que se han hecho con el Ora, es qué necesidad yo tengo después de poner un lente, después de hacer una cirugía de catarata, qué tanto porcentaje de los pacientes van a requerir procedimientos adicionales pues para corregir ese eje o ese cilindro, teniendo en cuenta que ahora lo que se busca pues ya es una catarata refractiva en donde queden libres de gafas y demás. Entonces, aquí ellos hicieron dos grupos. Entonces, teniendo en cuenta lo que se busca y al principio, como lo hablamos del cálculo de cierta manera, del astigmatismo por las incisiones intraquirúrgicas, entonces hicieron un grupo 1 en donde, bueno, hagan las incisiones sin tener en cuenta la información que le está dando o sin tener en cuenta el aberrómetro, la información del aberrómetro, y el grupo 2 es haga las incisiones de acuerdo al mapa que le va a botar o que le va a dar el aberrómetro. Entonces, estos fueron también muy poquitos ojos, 37 ojos, y acá se encontraron que la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2
en la necesidad de procedimientos adicionales, o sea, en otras palabras, necesidad de hacer láseres posteriormente en córnea, era que la diferencia era de 3.3% de estos pacientes que requirieron incisiones con el averrómetro únicamente, pues tuvieron necesidad de hacer un láser posterior a la cirugía. Mientras que los pacientes que tuvieron las incisiones sin el averrómetro, el 16.2% requirieron de procedimientos adicionales, pues para corregir el cilindro que quedaba y también para corregir pues la posición, el eje como tal. ¿Qué pasó en este artículo propiamente hecho? Son 37 ojitos, no da una P significativa por la muestra tan pequeña que tiene este estudio. Sin embargo, ellos lo que dicen es que pues en los cálculos que ellos hicieron posteriormente, se dieron cuenta que el hecho de utilizar pues el mapa del HORA para hacer las incisiones disminuía de 5 a 7 veces el requerimiento de procedimientos de láseres posteriores. Acá muestras como el error predictivo de menor a 0,5, en el grupo 2 pues, la mayor cantidad de los pacientes lo tenían, y ya posterior, casi posterior a una dioptría, casi 100% de los pacientes con el uso del averrómetro, pues llegaban el 100% de los pacientes estaban dentro de ese margen dióptrico. ¿Qué utilidad? ¿Qué utilidad? Pues ya teniendo en cuenta lo que hemos visto, la siguiente simplemente es como un resumen muy pequeñito. Entonces, ¿en dónde hasta el momento puede ser útil el uso del HORA? Entonces, antecedente cirugía refractiva. Y yo creo que aunque hay artículos o hay documentos en donde nos dicen no hay una P significativa, hay otros que sí, al momento en que más centros sigan haciendo el uso del HORA, pues mayor información va a llegar a la nube y mayor, pues se va a robustecer más toda esa información. La siguiente, cataratas estándar. Inclusive he escuchado de doctores ahorita que todas las cataratas las hacen bajo el HORA, pues para estar más tranquilos pues de que va a ser el objetivo refractivo de lo que se busca. Segundo, pacientes para el manejo del astigmatismo es una muy buena herramienta para tenerlo en cuenta. Y aquí hay otro que lo pongo, perdón, hay otro que lo pongo porque aunque en el momento yo no encontré información al respecto, tiene mucha lógica el tema de utilizar pacientes con queratocono o utilizar el HORA en pacientes con queratocono, pues para tener un mayor o un mejor efecto refractivo posterior. Aún no hay nada de queratocono, no sé si de pronto algún profe tenga algo pues de conocimiento, pero sí he visto que lo han utilizado en queratocono con buenos resultados. Probablemente no han sido publicados, pero sí sé que han tenido muy buen resultado de 1 o 2 pacientes. Ya como conclusiones, entonces, conclusiones finales. Entonces, este HORA es una herramienta útil, pues en búsqueda de mejorar la precisión refractiva, que ya es lo que ahorita buscan la mayoría de los pacientes. Tiene mejores resultados en pacientes complejos, o antecedentes de cirugía refractiva, pacientes con esferas muy altos, pacientes con cilindros muy altos, optimización de implantes lentes tóricos. Esto puede llevarnos a un poco más a la cirugía individualizada, aunque las últimas fórmulas biométricas, los últimos reglas biométricas, pues me llevan a que tengan mejores cálculos dependiendo de la información de cada ojito. Esta forma de medir la alteración de las ondas pueden ser un poco más precisas en cuanto a ese cálculo de lente. Por eso se habla de tener un poco mejor una cirugía individualizada. Importante, pues como vimos en uno de los artículos, reducción de cirugías posteriores, pues para corregir lo que queda astigmatismo residual o cilindro, esfera residual. Hay datos, no encontré aún datos sobre qué pasa en los pacientes con posoperatorios de queratotomía radiales. Aún hay muy poca información dentro de la base grande que está de Alcon como tal. Como dato adicional, desde el 2016 pues se había venido trabajando con el Orange, que ya salió hace muchísimo tiempo, ya no está. Luego 2013, 2012, 2013 sale el HORA, que viene hasta el momento, pero también hay otro que se llama el OLOS. El OLOS es un averrómetro también intraoperatorio de otra empresa, también es americana, y lo que estaba medio revisando de eso es que lo que está haciendo el OLOS es hacer una medición dinámica durante toda la cirugía. Me refiero, cuando nosotros utilizamos el HORA, se utiliza el HORA es en ciertos momentos. O sea, uno no está pendiente del HORA durante todo el proceso quirúrgico.
mientras que el OLOS me da una información dinámica durante todo el procedimiento quirúrgico. En el hora yo paro un momentico, después de que saco la catarata, lleno la cámara con viscoelástico, mido que esté la adecuada tensión y ahí hago todas las mediciones. Y después sigo con mi cirugía. En el OLOS, que es lo que viene ahorita en 2016, 2018, ellos hacen es una medición dinámica durante toda la cirugía, y permite, lo que dicen ellos, es permiten hacer cambios dinámicos dentro de la misma cirugía. Como dato adicional, los datos del hora se manejan o se ponen previamente una vez antes de que llegue la cirugía en el computador, y pues todo está conectado así como fuera como el iDesign, que uno mete los datos y ya de una vez el láser lo tiene. Aquí es exactamente lo mismo. Uno ingresa los datos del paciente, ingresa los datos necesarios que se piden, que era atometría y lo demás, biometría y lo demás, y después, automáticamente, cuando se hace el procedimiento de la cirugía, lo que se hace, pues, es ya los datos están en el hora, y simplemente es fijar o centrar la posición del ojo, y ahí automáticamente, pues, va a tomar los datos. Y por último, digamos, en cuanto a costos, pues dependiendo el uso de este hora, puede estar más o menos por dos ojitos entre 220.000 a 250.000 pesos, pues la diferencia adicional a los derechos de sala, como tal. Y esto era como lo que teníamos para esta noche. Muchas gracias. No hay tengan preguntas, comentarios. Bueno, Brian, muy bien, muchas gracias. Yo creo que esto nos sirve mucho y yo pienso que lo importante es sacar como a flote es que hay que saber cómo funciona lo que estamos o que entendamos cómo funcionan los equipos que usamos normalmente. El hora, la gente habla mucho del hora, pero la gente no sabe pues cómo funciona, así que entender las bases es súper importante. Pienso que así como vivimos la época de las geometrías, que era primero de contacto y después de inmersión y después pasamos a las de no contacto, y hoy tenemos equipos como el Argos que hacen unos cálculos súper buenos y muy rápidos y teniendo en cuenta ojos grandes, pequeños, todo. Creo que el LoRa va a ser un paso hacia un futuro y creo que el gol estándar en unos años puede ser el LoRa en todos los pacientes que operemos. Hay dos cosas importantes de desventajas, que es uno, el costo, que seguramente cada vez va a ser menos alto, y dos, el stock de lentes. Realmente si uno en la sala de cirugía no tiene la capacidad de tener un stock de lentes bueno, pues el hora no te va a servir mucho, porque uno tiene que estar siempre en lentes esféricos con 3 poderes arriba y 3 poderes abajo. Por si tienes un lente monofocal tórico, casi que tienes que estar con unos 9 a 10 lentes, porque son 2 arriba, 2 abajo y 2 por cada poder de toricidad arriba y abajo. Entonces, poder tener en la sala unos 12, 15 lentes disponibles a veces no es tan sencillo. Y lo último es que el hora, pienso que nos va a tocar tenerlo muy en cuenta, porque hoy en día tenemos una cantidad de cirugías en córnea que cada vez son más frecuentes. O sea, estamos con todas que conocemos todos, que es el LASIK, la SIG, Intralace, pero además pongo de todo lo que son anillos, todo lo que son trasplantes de córnea penetrantes, lamelares, que de superficie, el intracor, el supracor, el smile. Realmente hay tantas cosas que realmente esos poderes corneales no son tan reales y el hora puede ser una muy buena ayuda más adelante. Otro inconveniente de lo que tú decías, la superficie corneal. Una superficie mala, como una keratotomía radial, es muy complicada de mirarla. O sea, yo puedo medir muchos pacientes con muchas cirugías, pero las radiales son las más difíciles. Si un paciente con una radial de 12, de 14, de 16 incisiones, realmente es muy difícil y casi nunca lo toma el hora bien. Si es una superficie más o menos simétrica, es mucho más fácil. Pero pienso que es importante tenerlo en cuenta y si lo entendemos cómo funciona, es una muy buena ayuda. Entonces, no, muchas gracias, estaba muy, muy completo. No sé si alguien tiene algo más que aportar.